acercamos, papito lindo, confiadamente delante del trono de la gracia, papito lindo, para poder trasladar, Señor, el consejo oportuno, Señor, de tu palabra, Dios Todopoderoso. Te suplicamos que envíes de tu santa unción para que esta palabra, Señor, ministrada en esta oportunidad, venga, Señor, a transformar vidas, Padre bendito, venga a llenar corazones en todo tiempo y en todo momento, y que tu palabra, Señor, no regrese a ti vacía, papito lindo. Bendecimos la vida del pastor Santiago, su esposa, la pastora Marlene, Dios Todopoderoso, al pastor José Alvarado, también su esposa, sus ministerios, los bendecimos, a sus familiares con la firme convicción, papito lindo, de que tu palabra en sus labios, Señor, será como lo muestra la misma, como un carbón encendido, que hablarán, Señor, palabra de parte tuya para poder transformar, Señor, la vida de todo aquel que así lo necesite, papito. En el nombre de Jesús, llévate toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza en este horario, Padre Celestial, y te suplico por favor que uses mi vida y que tu palabra, Señor, venga a caer como siempre te lo suplicamos, en tierra sana, tierra buena, tierra fértil, tierra, Padre bendito, que lleve mucho fruto para que tu nombre, poderoso Dios y Padre bueno, sea glorificado en todo tiempo y en todo momento. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Te damos gracias, Hijo, y una vez más gracias, precioso Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, mis amados hermanos, como les repito, saludo al pastor William Hernández de acá de la ciudad de Guatemala. En esta oportunidad tenemos el privilegio y la delegación de parte del pastor José Alvarado de allá de Costa Rica, quien nos ha tenido a bien compartir con nosotros este momento para que podamos trasladar el mensaje y el consejo de la palabra. Si estuvieron en sintonía de la radio el día de ayer, se recordarán que iniciamos a predicar un tema, mis amados hermanos, titulado El yugo del Padre, y lo dejamos ahí en la introducción nada más. Y pues en esta oportunidad vamos a continuar con el tema. Repito, el tema es el yugo del Padre. Cuando hablamos, mis amados hermanos, de el yugo del Padre, como bien lo hemos mencionado, estamos hablando de todas aquellas herencias por genética o por epigenética, ya sea por rasgos físicos o por rasgos sentimentales o emocionales, como también en relación a acontecimientos que nuestros antepasados nos heredaron. Y dentro de ello, cuando hablamos de antepasados, no hablamos únicamente de nuestros padres, sino hablamos también de nuestros abuelitos y de nuestros bisabuelos. Así que vamos a leer una vez más la base bíblica, mi amado hermano, que tenemos para poder trasladar este tema. Es Primera de Reyes, capítulo 12 y versículo 4. Tu padre hizo pesado nuestro yugo, ahora pues aligera la dura servidumbre de tu padre y el pesado yugo que puso sobre nosotros, y te serviremos. Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 9. Voy algo rápido porque esto ya lo explicamos ayer en la noche y hoy en la tarde queremos poder avanzar para iniciar ya con el desarrollo del tema, mi amado hermano, y que el mismo venga a edificar nuestras vidas. La Primera de Reyes, capítulo 12 y versículo 9 dice: y les dijo, ¿qué aconsejáis que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo, aligera el yugo que tu padre puso sobre nosotros? Según Primera de Reyes, capítulo 12 y versículo 14 dice: y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo, mi padre hizo pesado vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con látigos, pero yo os castigaré con escorpiones. Aquí hay una enseñanza, mi amado hermano, muy importante en relación a que los errores que nuestros antepasados, como repito, no solamente tiene que ver con nuestros padres, porque la Biblia habla de la tercera y cuarta generación, y cuando escudriñamos la cantidad de personas que han nacido, mis amados hermanos, para llegar a la tercera y a la cuarta generación, nos muestra que es una cantidad de 15 personas, incluidos nosotros o nuestros hijos, según en el papel o punto que nos corresponda estar. Y esto nos habla, mi amado hermano, de lo que son ancestros de iniquidad,
Cuando hablamos de ancestros de iniquidad por medio de las herencias que nuestros padres pueden darnos por medio de este yugo, hoy tuvimos una reunión de pastores, como todos los jueves tenemos reunión de pastores acá en Guatemala, y nuestro pastor nos hablaba acerca de algo similar, pero él nos hablaba acerca de Sodoma, y yo lo traigo a colación porque es muy similar a lo que hablábamos en el tema anterior, mi amado hermano, del yugo de Egipto, y es muy similar a lo que estamos abordando en este nuevo tema del yugo del Padre, porque son herencias, son receptores que vamos acarreando, mi amado hermano, como consecuencia de pertenecer a algún lugar, de pertenecer a alguna familia. Y cuando hablamos de ancestros de iniquidad, estamos hablando de pecados, mi amado hermano, que pueden ser, pueden venir a estorbarnos en nuestros descendientes a tal punto de que la Biblia nos muestra de que podemos cometer, mi amado hermano, muchas veces sin quererlo, sin pensarlo, podemos terminar cometiendo los mismos errores que nuestros ancestros cometieron. Y es ahí donde tú y yo tenemos que meditar de una forma profunda, mi amado hermano, acerca de lo que queremos en el Señor, acerca de lo que queremos también que el Señor haga en nuestras vidas y en las vidas de nuestros descendientes, porque precisamente para eso, mi amado hermano, es que el Señor nos ha enviado a nosotros como padres delante de nuestros hijos. ¿Para qué? Para poder preparar el camino, mi amado hermano, y que vez tras vez, generación tras generación, sea una generación que se someta más al Señor, que alcance cosas más gloriosas, hermosas y poderosas en el Señor. Recordemos que la palabra del Señor habla, mi amado hermano, en relación a la fe que había en la abuelita del apóstol Timoteo, su abuelita Loida, acerca de la fe que había en su madre Eunice. Y la misma fe, la Biblia muestra que estaba en el apóstol Timoteo, pero vemos algo muy hermoso y que a mí siempre me ha llamado la atención, que en su abuelita y en su madre había fe en el Señor, pero en el apóstol Timoteo, mi amado hermano, ya no solamente hubo fe, sino que hubo un ministerio también. Y ahí nos damos cuenta cómo generación tras generación, mi amado hermano, nosotros tenemos la capacidad delegada de parte del Señor de ir perfeccionando todo aquello, mi amado hermano, que el Señor nos ha otorgado, nos ha entregado. Así que en el nombre de Jesús es importantísimo que tú y yo, más que tal vez creernos estar limpios o libres de pecado, nos escudriñemos a nosotros mismos y, como lo mencionábamos el día de ayer, mi amado hermano, que hagamos lo que hacía el salmista, que le decía: líbrame de los pecados que me son ocultos. Además, si tú y yo consideramos el día de hoy estar firmes, la palabra del Señor dice que el que crea estar firme, mire, cuide que no caiga. Parafraseándolo un poquito, el que crea estar firme tiene que cuidarse más que aquel que no crea en estar firme. ¿Por qué? Porque se corre el riesgo, mi amado hermano, y lamentablemente yo he compartido con personas que en la noche ellos dicen: no, yo estoy firme, estoy bien, pero al otro día en la mañana lamentablemente nos enteramos de que el hermano o la hermana cayó de la gracia, cometió algún pecado, y aquella firmeza que pronunciaba en la noche, en la mañana dejó de existir. Así que si tú el día de hoy te sientes muy bien espiritualmente, gloria a Dios, mi amado hermano, por esa estatura espiritual con la que has permanecido, pero la palabra nos manda y nos dice que nos cuidemos. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del yugo del Padre, aquí vamos a mencionar, mis amados hermanos, algunos ancestros de iniquidad, algunos graves errores que nuestros ancestros pudieron haber cometido, y muchos de nosotros podemos estar el día de hoy en ignorancia de los errores de ellos, y de la noche a la mañana, mi amado hermano, poder empezar a experimentar deseos, sentimientos, emociones, frustraciones, aún pecados o prácticas ilícitas que no estaban dentro de nuestros planes, y resulta que nos empiezan a estorbar. ¿Por qué? Porque hay cosas, mi amado hermano, que son ocultas y de las cuales tú y yo tenemos que
presentarnos delante del Señor. Y tú podrás preguntarte, pero ¿cómo las sé si son ocultas? Pues ahí está la clave en las palabras del salmista: líbrame, líbrame de aún de las cosas que me son ocultas. Vamos a mencionar algunos ancestros de iniquidad que son, mi amado hermano, pueden llegar a ser heredados a nuestra vida por medio de la iniquidad, como lo que es la muerte por prácticas de brujería, aborto, homicidio, suicidio, adulterio, fornicación, ira, amargura, contiendas, maldecir a los padres, maldecir a los hijos o maldecir al cónyuge. Son, si lo queremos ver así, mi amado hermano, pecados que no todas las personas tienen en común, que no todas las personas cometen. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, vamos a ver si lo encontramos acá. Apocalipsis capítulo 21, me parece que es versículo 8, vamos a ver. Dice acá, escucha lo que dice: pero los cobardes, dice, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras, ahí van ya 7 pecados, si lo queremos ver así, o 7 manifestaciones del pecado en la persona, o hasta 7 personalidades, mi amado hermano. Y luego dice, y todos los mentirosos, le agrega un octavo pecado, una octava personalidad, tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Si te das cuenta, mi amado hermano, ahí la Biblia no dice todos los cobardes, no dice todos los incrédulos, tampoco dice todos los abominables, tampoco todos los asesinos, inmorales, hechiceros, ni idólatras, pero sí dice todos los mentirosos. ¿Por qué? Porque muy probablemente, mi amado hermano, dentro de lo que son aquellos que no le han abierto su corazón al Señor, que la palabra los cataloga como pecadores, porque no le han abierto su corazón al Señor, y dentro de los miembros de una congregación, probablemente hayan este tipo de pecados que estamos hablando acá, no estén en el 100% en todo, pero cuando vemos acá dice, y todos los mentirosos, lamentablemente, mi amado hermano, la mentira es un pecado que cuando tú y yo lo escudriñamos, mi amado hermano, que es un pecado que lo cometen tanto los pecadores, los paganos, los impíos, y lamentablemente hay que decirlo, muchos cristianos, si no es que todos los cristianos, también en determinado momento, por salir de un momento de apretura, por salir de un momento de confusión, por un mal momento, se utiliza la mentira como escape, mas sin embargo, aunque sea para escape, ya se cometió el pecado. Y al mencionar este listado de Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, y al mencionar, mi amado hermano, también el listado de ancestros que mencionábamos hace un momento, nos damos cuenta de que no son pecados que toda la gente tenga en común, sino que son pecados, mi amado hermano, por medio de la iniquidad que se han enraizado en la genética de los descendientes solamente por que uno de los antepasados decidió abrir la puerta. Pero vamos a avanzar, mi amado hermano, porque algo de esto ya lo hablamos ayer. Y cuando hablamos de la genética, como lo mencionábamos el día de ayer, la genética son los rasgos, muchas veces sentimientos y emociones, rasgos físicos y emocionales que un hijo puede heredar de un padre. Pero cuando hablamos de epigenética, estamos hablando de tiempos, estamos hablando de acontecimientos, estamos hablando de edades, estamos hablando de ambientes, de atmósferas, mi amado hermano, aún hasta de el lugar en donde vivimos, que son lugares que se van heredando, y con el paso del tiempo resulta que tal vez uno de los antepasados a X edad puede ser en las dos líneas, o obtuvo un gran éxito, o también pudo obtener un gran fracaso, y a la misma edad el hijo, el nieto o el bisnieto está pasando exactamente por lo mismo. Esa es la epigenética, que dentro de la epigenética no se heredan rasgos físicos ni emocionales, sino se heredan acontecimientos. Y como lo mencionábamos el día de ayer,
Es la epigenética, mis amados hermanos, la que hace que estemos conectados. Nuestros ancestros, nuestras generaciones pasadas, con las generaciones venideras, están conectadas por medio de cada uno de nosotros, los que venimos a ser en su momento tercera y cuarta generación. Lo explicamos también el día de ayer, mi amado hermano, que como cuarta generación, si tú y yo el día de hoy no tenemos hijos, sino solamente somos hijos, aún no somos padres, entonces tú y yo, mi amado hermano, somos la cuarta generación. Pero si ya tenemos hijos, entonces tú y yo venimos a ser la tercera generación y nuestros hijos vienen a ser la cuarta generación. Nuestros padres, entonces, mi amado hermano, ellos vienen a ser la segunda generación y nuestros bisabuelos la primera generación. Entonces tú y yo somos, mi amado hermano, la tercera o cuarta generación, y si fuera el caso que fuéramos la cuarta generación, venimos a ser el fruto o la suma o la mezcla, como quieras tomarlo o entenderlo mejor, de 14 personas. ¿Quiénes son esas 14 personas? Pues primeramente, dentro de la primera generación, son, mi amado hermano, 8 bisabuelos, entiéndase, 4 varones y 4 mujeres. Luego vienen nuestros abuelos, que tú y yo bien sabemos que para que nuestros padres, mi amado hermano, hubieran nacido y existido, fue necesario que cada uno de ellos tuviera un padre, y de ahí ya vendrían a ser ellos nuestros abuelitos, y nuestros abuelitos pues son 4. Luego vienen nuestros padres, que son 2, y al hacer la suma de ellos, de todos nuestros antepasados, mi amado hermano, 4 bisabuelos, 8 bisabuelos, 4 abuelos y 2 padres, da la suma de 14, y el número 15 somos tú y yo, repito, mi amado hermano, si aún no tenemos hijos, pero si ya tenemos hijos, entonces el número 15 viene a ser cada uno de nuestros hijos, porque no significa de que porque tengamos 1, 2, 3 o varios hijos, ellos sean diferentes generaciones. Ellos son la misma generación, y en este caso la cuarta generación, con la diferencia, mi amado hermano, de que ellos van a entrar en determinado momento en diferentes pactos con el Señor, y a la vez a formar también sus líneas de descendientes, pero ellos son descendientes directos de cada uno de nosotros. Y aquí es donde la situación se pone difícil para nosotros, mi amado hermano, porque imaginémonos de que dentro de nuestros antepasados, vamos a mencionar algún listado, mi amado hermano, de pecados. Pensemos que dentro de ellos alguno fue mentiroso, otro cometió adulterio, otro fue ladrón, otro tuvo algún vicio, otro tenía lascivia, otro lujuria, otro tenía problemas con el alcohol, otro con las drogas. En la actualidad, mi amado hermano, nos hablan de que las nuevas drogas son como lo que son las gaseosas, el cigarro, ¿verdad? Que también es uno de los vicios viejos, pero también nos hablan, mi amado hermano, de todas aquellas personas que están sumergidas en el internet y que no pueden vivir sin los celulares, los videojuegos. Solo ahí ya mencionamos alrededor de 12 diferentes pecados, mi amado hermano, y pensemos que cada uno de ellos tenía cierta batalla en cada área diferente, y tú y yo venimos a hacer la suma de todos esos errores, mi amado hermano, y esa es la razón por la cual Dios anda buscando Dios anda buscando a un hombre, a una mujer, mi amado hermano, que se atreva a pararse en la brecha para ponerle un punto y final, para cortar esa línea, mi amado hermano, de pecados, esa línea, mi amado hermano, de iniquidad que pueda estar estorbando nuestras vidas. Y también esta es la razón, mi amado hermano, por la cual tú en determinado momento de tu vida te puedes sentir
gozoso, te puedes sentir tranquilo, feliz, y de repente, mi amado hermano, viene a tu mente, tal vez, o a tu corazón, o a tu alma, un sentimiento de tristeza y tú no te explicas el por qué, y tal vez empiezas hasta a indagar el por qué, si no me ha pasado nada. Y es esto, mi amado hermano, que la Biblia también nos muestra, que tú y yo llevamos ancestros, y dentro de los ancestros están, una vez más, lo que estamos mencionando, todos los errores que nuestros padres han cometido. Hoy en el estudio de pastores nos hablaban de cómo muchos de nosotros, aún siendo pastores, podemos tener cosas dentro de nuestra propia vida, de que aunque le estamos sirviendo al Señor, se nos puedan manifestar aún en el servicio al Señor cosas, mi amado hermano, que son de Sodoma, cosas que son de Egipto. Y el apóstol nos hablaba acerca del carácter, del temperamento, que no es sano ni tampoco es normal, de que por cualquier cosa nos estemos enojando, disgustando, gritando, viviendo amargados. ¿Por qué? Porque la palabra nos muestra que Dios es amor, y sabemos que en el amor, mi amado hermano, ciertamente el amor todo lo puede, todo lo soporta, mi amado hermano, pero tampoco es para que haya gritería, contienda, disensión, indiferencias, sino antes bien todo esto se puede manifestar porque muy probablemente tú no te has dado cuenta, o tal vez ya te diste cuenta, de que en el matrimonio de tus padres, quizás tu padre o tu madre se enojaban el uno con el otro y pasaban días, tal vez meses sin hablarse, y quizás no te has dado cuenta que dentro de tu matrimonio ya está pasando lo mismo, que tal vez tu cónyuge se enoja contigo y tal vez él o ella, la solución más práctica que se obtiene es el no hablarse. Y así es un pequeño ejemplo que te coloco en esta tarde, mi amado hermano, y no te has dado cuenta que de alguna forma ya los ancestros de iniquidad, por medio del yugo del padre, puedan venir a estar estorbando ya tu matrimonio, y tú pensar que solamente es una diferencia con tu cónyuge, pero cuando te pones a escudriñar a la luz de la palabra, puede hacer que ya, mi amado hermano, los ancestros de iniquidad por medio del yugo del padre ya estén estorbando tu casa, aún ya estén estorbando a tus hijos. Entonces es tiempo de que nos paremos en la brecha y empecemos en el nombre de Jesús a romper con todos esos ancestros, mi amado hermano, a que se pudra todo yugo del Padre. Y recordemos que escrito está que acontecerá que en breve tiempo el Señor quitará la carga, mi amado hermano, de sobre nuestros hombros, y a causa de la unción el yugo se pudrirá. Si estamos en la era del Espíritu Santo, mi amado hermano, lo que nos toca entonces es acudir al Espíritu Santo, buscar la llenura del Espíritu Santo, para que en el nombre de Jesús, por medio de su llenura, todo yugo, toda carga, toda opresión, toda iniquidad, todo ancestro, mi amado hermano, que quiera estar estorbando tu vida, en el nombre de Jesús desaparezca, que huya, que sea reprendido. Escucha bien esto que voy a decir. No solamente de tu vida, sino de tus líneas generacionales, mi amado hermano. Quiero leerte este pasaje que viene a mi mente ahorita mientras estamos predicando. Dice la palabra del Señor en el libro de Isaías, capítulo 44, versículo 3. Porque derramaré agua sobre la tierra sedienta, torrentes sobre tierra seca, derramaré mi espíritu. Esta versión dice sobre tu posteridad, pero hay una versión que me gusta, me parece que es la Reina Valera 60, que dice: derramaré mi espíritu sobre tu generación y mi bendición sobre tus descendientes. Y la Valera 60 me parece que dice: y bendeciré a tus hijos y bendeciré a tus descendientes. Pero mira qué importante eso: derramaré mi espíritu sobre tu generación. Y la Biblia dice, mi amado hermano, te lo repito, si tú y yo somos padres, somos la tercera generación. Y si aún somos solamente hijos, somos la cuarta generación. Y escrito está allí, mi amado hermano, que el Señor derramará de su espíritu sobre nuestra generación. Si eres cuarta generación, ahí está la promesa, mi amado hermano, de que el Señor va a derramar de su espíritu sobre tu generación. La cuarta generación, a partir de la cuarta generación, mi amado hermano, por medio de tu vida, el Señor va a empezar a marcar una gran diferencia, y se tiene que cumplir que a partir de ti serán benditas no solamente las generaciones, no solamente las naciones,
generaciones, mi amado hermano, sino hasta 1000 generaciones de los que le aman. Si algo tú y yo tenemos que entender en este tiempo que nos ha tocado vivir, de que una sola cosa, mi amado hermano, nos es necesaria: el amar a Dios sobre todas las cosas, el que tú y yo tengamos presente de que Cristo pronto viene. Y la Biblia muestra, mi amado hermano, que el que anhela la venida del Hijo de Dios se consagra, que el que anhela la venida del Hijo de Dios recibe santificación. Y solamente, mi amado hermano, ese deseo, ese anhelo de que el Señor Jesucristo vuelva pronto por su iglesia nos consagra, nos habilita, mi amado hermano, para poder tener nuestras vestiduras limpias y que nuestra generación sea una generación que se levante con poder, con autoridad, que dentro de tu generación no haya uno solo, mi amado hermano, que no conozca del Señor, sino antes bien que dentro de tu generación, mi amado hermano, se empiecen a levantar hombres poderosos en la fe, hombres poderosos en la palabra. ¿Por qué no, mi amado hermano? ¿Por qué no que se levante, entiéndenme esto, en el espíritu? Porque definitivamente siervos como el apóstol Pablo solo ha habido uno. Pero la Biblia muestra, por ejemplo, que la unción que estaba en el profeta Elías, mi amado hermanos, descendió una doble porción de lo que Elías tenía sobre el profeta Eliseo. Y tanta fue la unción que había en Eliseo, mi amado hermano, que aún ya muerto, sus huesos seguían teniendo unción, porque en la tumba, mi amado hermano, donde estaba enterrado prácticamente el cuerpo de Eliseo, porque sabemos que el espíritu y el alma no permanecerán enterrados, mi amado hermano, sino vuelven al Padre que los dio. Amén. Lanzaron el cuerpo de un hombre muerto, y la unción que estaba en aquellos huesos, muestra la Biblia que hicieron que aquel varón resucitara. Y lo mismo puede pasar contigo, mi amado hermano, y con mi persona, que la unción que esté en nosotros vaya pasando, mi amado hermano, de generación a generación, y cada generación que venga recibiendo una doble porción, que nuestros descendientes, no solamente nuestros hijos, sino nuestros descendientes, cuando vengan, mi amado hermano, ellos empiecen de alguna forma, lo voy a mencionar así, sobre nuestros hombros, que no tengan que empezar en donde empezamos nosotros, sino que antes bien ellos, mi amado hermano, inicien en donde terminamos nosotros. Y entonces va a ser un ministerio cada vez más grande, cada vez más glorioso, mi amado hermano. Es lo que a ti y a mí nos corresponde hacer, no solamente glorificar el nombre de Dios con nuestros frutos y con nuestras acciones, sino prepararles el camino a nuestros descendientes para que la obra que ellos hagan sea una obra gloriosa, sea una obra que logre honrar al Dios Todopoderoso que nosotros tenemos. Y qué mejor ejemplo, mi amado hermano, tanto para desarrollar el tema del yugo del Padre, como también para mencionar la obra del rey David, que tú y yo sabemos de que el rey David tenía un deseo, que era edificarle casa al Dios Todopoderoso, pero lamentablemente el rey David había derramado mucha sangre, mi amado hermano, y dentro de la sangre que él había derramado, le tomaba en cuenta también la sangre de Urías, sangre que ciertamente Dios no le había mandado a que derramara, porque la sangre de todos los adversarios que él pues derrotó y mató era sangre que Dios le había ordenado que así fuera, mi amado hermano. Pero la sangre de Urías, aún la sangre, mi amado hermano, de el hijo que tuvo con Betsabé, esa sangre Dios no se la había pedido, Dios no le había pedido que derramara esa sangre, y por esa sangre fue que el rey David, a él no le fue permitido edificarle casa al Señor. Mas sin embargo nos damos cuenta de que aunque a él no le fue permitido edificarle casa al Señor, no se quedó con los brazos cruzados, sino que antes bien, mi amado hermano, empezó a juntar el material que su hijo Salomón iba a necesitar. No solamente hizo eso, también dio de su tesoro particular para la casa del Señor, por cuanto allí estaba su corazón, sino que también dejó cartas, mi amado hermano, escritas
para sus amigos reyes también, para que en el tiempo en el que él faltara, su hijo pudiera echar mano de aquellas cartas, mi amado hermano, y poder los amigos del rey David ayudar a su hijo para continuar y terminar la construcción del templo del Dios Todopoderoso. Así que nos damos cuenta que hay cosas que probablemente en tu tiempo y en mi tiempo, como padres, como ministros, Dios no nos vaya a permitir el poder hacerlas, mi amado hermano, pero eso no significa de que no podamos hacer nada para que nuestros hijos no realicen esa obra. Entonces este tema es muy importante, no solo para que nuestros hijos, mi amado hermano, sean esforzados, sean valientes, para que sean libres también, sino también, mi amado hermano, para nosotros y para nuestros descendientes, porque si el Señor no viene y tardare Él un poco más, y dentro de ese tiempo que Él no viene, da tiempo, mi amado hermano, a que nuestros hijos lleguen a tener hijos, nos vamos a dar cuenta que los hijos de nuestros hijos serán hombres y mujeres de Dios, serán hombres y mujeres como lo muestra la Biblia, doctos para trazar la palabra del Señor, serán hombres y mujeres sabios, sabia, hombres y mujeres que cuando abran su boca la presencia del Señor llenará primeramente sus vidas como también los lugares en donde vayan a predicar. Yo estoy convencido, mi amado hermano, de todo esto que estamos hablando, de que el Señor hará algo muy portentoso en nuestras vidas. Yo recuerdo, mi amado hermano, que la primera vez que el Señor me permitió viajar en avión fue hacia Costa Rica, aproximadamente a la edad de 27 años. Fue el primer viaje que yo tuve para ir a predicar la palabra allá a Costa Rica. Mas sin embargo, mi amado hermano, el día de hoy mis hijos uno tiene 3 y la otra tiene 6 años y ellos ya viajaron a Costa Rica para acompañar a mi esposa a predicar la palabra del Señor allá a Costa Rica, y me voy dando cuenta cómo se va cumpliendo esta palabra, mi amado hermano. La Biblia dice que si tú y yo, mi amado hermano, perdonamos, no tenemos que perdonar solamente 7, sino hasta 70 veces 7. Y hay algo que a lo cual nosotros como pastores, mi amado hermano, juntamente con mi esposa, nos hemos aferrado y lo atesoramos, que si nosotros le servimos al Señor 7 veces, ciertamente nuestros hijos y nuestros descendientes le servirán 70 veces 7. ¿Por qué? Porque probablemente tú y yo, mi amado hermano, antes de llegar al ministerio, no tuvimos la mayor instrucción para poder ser temerosos desde el vientre hasta las canas de nuestro Señor Jesús. Mas sin embargo, nuestros hijos, si tú eres ministro, han venido a nacer ya, lo vamos a decir así, en casas de ministros, en casas ministeriales, y uno va viendo desde pequeños, mi amado hermano, el deseo en cada uno de ellos de servirle al Señor, de cantarle al Señor, de aprender a tocar un instrumento, y se van capacitando desde edades, mi amado hermano, en las cuales probablemente tú y yo a esas edades ni siquiera sabíamos que existía un Dios todopoderoso. Mas sin embargo, nuestros hijos no solamente ya lo saben, sino anhelan servirle, y esta es la gran importancia, vuelvo a la carga con esto, por la cual nos es necesario despojarnos de todo ancestro de iniquidad, que se pudra todo yugo heredado de nuestros padres, que nos despojemos de toda la vana manera de vivir, mi amado hermano, de nuestros padres. Como lo mencionaba ayer, bendecimos a nuestros padres, pero la Biblia dice que tú y yo tenemos que aprender de nuestro Padre Celestial. Aprended de mí, que soy manso y humilde. Y la Biblia dice que de la vana manera de vivir heredada por nuestros padres, tenemos que despojarnos. Démosle gracias y la gloria y la honra al Señor, porque tenemos un Padre Celestial, el cual nos dice: aprendan de mí. ¿Por qué? Porque aprended de mí, que soy manso y humilde, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Así está escrito en su palabra, mi amado hermano. Y acá vamos a colocar una base bíblica que está en segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 4 al 6. Esta base, mi amado hermano, nos va a servir
para darle, aunque ya mencionamos la introducción del tema, pero para darle la introducción al desarrollo del tema. El desarrollo del tema lo vamos a desarrollar, valga la redundancia, por medio de la vida del rey David. Probablemente no vayamos a terminar el tema el día de hoy, pero en los días que vienen, mi amado hermano, así como lo hicimos con el yugo de Egipto, que nos llevó varios programas en la radio para poder terminarlo, probablemente en los días que vienen vamos a estar terminando el tema, pero vamos a leer 2 de Samuel capítulo 12 versículo 4 al 6. ¿Qué dice la palabra del Señor ahí? Dice: vino un viajero al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para preparar comida para el caminante que había venido a él, sino que tomó la corderita de aquel hombre pobre y la preparó para el hombre que había venido a él. Y se encendió la ira de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive el Señor, que ciertamente el hombre que hizo esto merece morir, y debe pagar 4, escucha esto, las mismas palabras del rey David. Por eso la palabra nos muestra, mi amado hermano, de que lo que contamina al hombre no es lo que entra por su boca, sino lo que sale por su boca. Porque aquí el rey David dice: y debe pagar 4 veces por la cordera, porque hizo esto y no tuvo compasión. Yo creo que ya tú y yo sabemos, mi amado hermano, cuál fue el fin de esta parábola con la cual el profeta Natán llegó a confrontar al rey David. Y el profeta Natán termina diciéndole, ¿verdad? Ese hombre eres tú. Ahí de tal forma, pues el profeta Natán lo descubrió por medio de la revelación que Dios le había dado al profeta. Y el rey David, mi amado hermano, no pudo hacer otra cosa, nada más que reconocer su condición, reconocer su error y aceptar, mi amado hermano, lo que vendría de parte del Señor, humillarse delante del Señor para que el Señor hiciera su obra. Mas sin embargo, ciertamente Dios hizo su obra. ¿Por qué? Porque a pesar de los graves errores que el rey David cometió, nos damos cuenta de que el libro de Hechos dice claramente de que David llegó a ser, mi amado hermano, un hombre conforme al corazón del Señor. Y la Biblia dice que Dios testificó de David y dijo: he hallado a David, mi siervo, un hombre conforme a mi corazón, y dice, el cual hará en todo mi voluntad. Y tú y yo sabemos que en estas dos cosas, por lo menos en el meterse con la esposa de Urías, en el mandar a matar a Urías, definitivamente el Señor, mi amado hermano, no estaba en ese asunto. Definitivamente en eso no estaba haciendo la voluntad del Señor. Mas sin embargo, ¿por qué Dios dice de David un hombre que hará en todo mi voluntad? Porque Dios conocía el corazón del rey David, y él mismo se dio cuenta, el mismo rey David se dio cuenta de que a Dios no podía engañarlo. El rey David vuelve a cometer otro tipo de error, por ejemplo, cuando censó al pueblo, y viene la confrontación también de parte de Dios por medio del profeta, y el rey David pronuncia una palabra, mi amado hermano, que es preferible caer en las manos de Dios y no en las manos del hombre. ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso, porque Dios es compasivo, y él prefirió el castigo que venía de parte de Dios y no el castigo que venía de parte del hombre. Porque el hombre, mi amado hermano, dice la palabra del Señor que en la ira del hombre no opera la misericordia, no opera la justicia, no opera la gracia del Señor. Y es a lo cual tú y yo tenemos que apelar, tenemos que agarrarnos en esta era que nos ha tocado vivir, a la misericordia, a la gracia del Señor, para que se cumpla lo que escrito está, que en donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Dios no nos va a dejar, no nos va a desamparar. Pero acá hay algo muy importante, mi amado hermano. Escucha esto, estamos hablando de el yugo
del Padre. Y cuando tú y yo escudriñamos, mi amado hermano, la vida del rey David, el rey David es descendiente, mi amado hermano, de Ruth, la moabita. Y los moabitas, mi amado hermano, cuando tú lees en la Biblia, cada vez que aparece la palabra moabita y vas a ver su significado, el significado que da siempre es incesto. Incesto, ¿por qué? Porque los moabitas fueron el fruto de un incesto, mi amado hermano, entre Lot y su hija mayor, y de ahí viene Ruth. No solamente cometieron ese pecado, esa aberración, porque nos damos cuenta de que Dios saca a Lot y a sus hijas de Sodoma y Gomorra, mas sin embargo ahí nos damos cuenta de que Sodoma y Gomorra no salió de las hijas de Lot, mi amado hermano, y las dos cometieron un grave pecado metiéndose con su padre. Y ahí empieza esta famosa tribu de los moabitas por medio de un incesto. No solamente ese fue el error de los moabitas, sino también la Biblia muestra que cuando el pueblo de Israel estaba en su peregrinación en el desierto hacia la tierra prometida, salen al encuentro los moabitas, mi amado hermano, y los israelitas mandan mensajeros a decirle que solamente los dejaran pasar, que no iban a tocar nada de lo que estuviera en la ciudad, y si los animales tocaban, comían o bebían algo de lo que estaba ahí, ciertamente ellos lo pagarían, pero que lo único que les pedían era que los dejaran pasar, mi amado hermano. Mas sin embargo los moabitas, dice la palabra, que salieron al frente, salieron y no dejaron pasar al pueblo de Israel. Entonces el pueblo de Israel tuvo que rodear aquella ciudad, y por eso fue que Dios también los rechazó en su corazón, mi amado hermano, a tal punto que viene una palabra dura para los moabitas, y el Señor dice que dentro de los moabitas no iban a poder entrar a su templo hasta en 10 generaciones. ¿Por qué? Porque no habían, mi amado hermano, no habían sido misericordiosos prácticamente con su propia familia, porque sabemos que Lot era sobrino de Abraham, mi amado hermano, y de ahí de la línea de Abraham, de ahí vienen los israelitas, y del sobrino de Abraham, de ahí vienen los moabitas. Prácticamente era una relación tío y sobrino, y de ahí viene, mi amado hermano, este gran conflicto por lo cual los moabitas habían sido desechados. Y te menciono esto, ¿por qué? Porque Ruth es una, mi amado hermano, que aparece dentro de los antepasados del rey David. Y no solamente eso, entonces el rey David también era moabita, y la Biblia dice que los moabitas estaban destituidos, mi amado hermano, hasta la 10ª generación, que no podían entrar al templo. Entonces aquí podemos decir del rey David, el moabita, y ahí nos vamos dando cuenta cómo en la línea de Moab, mi amado hermano, aparecen varios pecados en relación a esta línea, en la línea sexual. Y nos damos cuenta de algo muy importante acá, que en donde empezó los ancestros de iniquidad, en donde empezaron a estorbar al rey David. Acá, mi amado hermano, en la parábola que le pone el profeta Natán dice: vino un viajero al hombre rico. Y tú y yo sabemos que el hombre rico, ¿quién era? El hombre rico, mi amado hermano, era el rey David. Ahora la pregunta es, ¿y quién era ese viajero? Porque aquí claramente el profeta nos describe esta palabra, mi amado hermano, que no es nada más una parábola, sino que espiritualmente hablando, así aconteció. El rey David bajó la guardia espiritualmente hablando, y entonces en el momento en el que él se encontraba espiritualmente hablando, mi amado hermano, descuidado, bajó la guardia. Entonces entró el receptor de los moabitas, mi amado hermano, a la vida del rey David, y al final tú y yo sabemos que se ven manifiestas las dos cosas. ¿Por qué? Porque los moabitas nacieron de una etapa de un incesto, y no solamente hicieron eso, sino que también se le pararon al frente a los israelitas, y si los israelitas intentaban pasar por su tierra, les iban a hacer la guerra. Y prácticamente fue lo mismo, mi amado hermano, que hizo
el rey David, como moabita, se metió con una mujer, y eso fue lo que de ahí fue donde nacieron los moabitas. Cuando su hija mayor se mete con el padre Lot, hubo un pecado ahí de índole sexual. El rey David comete el mismo error, un pecado de índole sexual, y luego cuando el pueblo de Israel iba hacia la tierra prometida, los moabitas le salieron en posición de batalla, mi amado hermano, y fue lo mismo que hizo el rey David. Mandó a Urías al campo de batalla, y tú sabes que dentro de la carta que él escribió dice ahí: ponga a Urías en lo más recio de la batalla y déjenlo solo. Prácticamente, mi amado hermano, volvemos a esto. Fue lo mismo, mi amado hermano, que hicieron los moabitas, lo mismo hizo el rey David. Y entonces, ¿qué fue o quién es este? Cuando dice que vino un viajero al hombre rico, ese, mi amado hermano, no es ni más ni menos que una entidad espiritual, mi amado hermano, por una entidad espiritual ancestral. Otro ejemplo claro de estas situaciones es, por ejemplo, cuando esta Jezabel le envía un mensajero al profeta Elías. Lo mismo, mi amado hermano, son mensajeros de parte del reino de las tinieblas, y llega un momento y llega un punto que yo me imagino que prácticamente este mensajero también ha de haber sido el que se le envió al profeta Elías, un ancestro, mi amado hermano, porque le envían ese mensajero y el profeta Elías, la Biblia muestra que tiene miedo, sale huyendo, se va a encuevar, cae como en una depresión, se mete debajo de un tamarisco, mi amado hermano, que la Biblia nos muestra que es un árbol que ministra amargura, y dentro de esa administración de ese mensajero de parte de Jezabel al profeta Elías vienen unas palabras, mi amado hermano, que el profeta Elías pronuncia y dice: quítame la vida. Escucha esto, ¿por qué? Porque no soy mejor que mis padres. Entonces nos damos cuenta que estos mensajeros, mi amado hermano, enviados de parte del reino de las tinieblas, no son cualquier tipo de mensajeros, sino son mensajeros de parte del reino de las tinieblas que se nos envían con derechos legales por los errores garrafales que nuestros ancestros han cometido. Y acá lo delicado, mi amado hermano, es que al rey David le vino un mensajero, y cuando le viene este mensajero, prácticamente el rey David lo recibe con las puertas abiertas, ¿verdad? ¿Por qué las puertas estaban abiertas? Porque la Biblia claramente dice que en el tiempo en el cual los reyes tenían que estar en la guerra, ese día, mi amado hermano, al rey David se le ocurre levantarse tardísimo. Se quedó, por así decirlo, como lo podemos expresar, echando la pereza. Se quedó porque tenía pereza. Cuando tenía que estar en el campo de batalla, él se sintió cansado, se sintió triste, qué sé yo cómo pudo haberse sentido. El asunto es que no estaba en donde debería de haber estado. Por no hacer lo que tenía que estar haciendo, le fue, mi amado hermano, enviado un mensajero ancestral. ¿Y cuál fue la consecuencia de todo esto? Que el mensajero, mi amado hermano, llega exactamente al punto en donde el rey David era débil, porque nos damos cuenta claramente que él salió al balcón y ahí había una mujer que para él le pareció hermosa, y al final tú y yo sabemos la historia. La mandó a llamar, mi amado hermano. La mujer estaba en su periodo menstrual, no le importó, se metió con ella y la mujer quedó embarazada, y el fruto de aquel embarazo al final vio muerte, mi amado hermano, pero era necesario que así aconteciera. ¿Para qué? Para que entonces el rey David se humillara de tal forma que fuera acepto una vez más delante de Dios, a pesar de sus graves errores. Entonces acá hay algo muy importante que tú y yo tenemos que escudriñar en nuestras propias vidas, mi amado hermano. ¿Qué es a lo que tenemos que reaccionar? Vuelvo a la carga de que no es normal de que en determinado momento tú te sientas espiritualmente hablando bien, y que luego te estés sintiendo tal vez hasta con deseos, mi amado hermano, de pecar. Eso no es normal. Lo que está aconteciendo ahí es que muy probablemente, mi amado hermano, se te esté
cobrando algún derecho legal por parte de algún ancestro que cometió algún error, algún mensajero te esté siendo enviado de parte del reino de las tinieblas exactamente a estorbarte en donde saben, mi amado hermano, de que tanto tú como tus descendientes, tus antepasados han sido débiles, y lo que busca el reino de las tinieblas no es, mi amado hermano, estorbarte a ti solamente, sino estorbar a la siguiente generación, y él sabe que si estorba a la siguiente generación, la generación que viene estorbará a la siguiente, y así sucesivamente, y si esto se convertirá, y que Jehová reprenda al diablo y sus artimañas, mi amado hermano, en contra nuestra y de los nuestros, pero esto se convertirá en un círculo vicioso, como pasó en el libro de los Jueces, que la Biblia muestra que el pueblo, mi amado hermanos, vivía humillado delante de Dios. Luego dice que se levantó, y esto es sorprendente, mi amado hermano. Yo la única respuesta que le encuentro a esto, que se levante una generación que no conozca del Señor, es que la generación que le tocaba instruir a la generación venidera no hizo su trabajo, no cumplió su función, y por esa razón se levantó ahí en el libro de Jueces una generación que no conocía al Dios de sus padres. Entonces empezaron a pecar, empezaron a hacer lo desagradable a los ojos de Dios, y Dios les levanta un caudillo, mi amado hermano, que los estuviera oprimiendo, y cuando más oprimidos estaban ellos siendo, la Biblia muestra que así fue como se voltearon al Señor, empiezan a clamar, empiezan a pedir misericordia, empiezan a humillarse delante del Señor, y Dios les levanta, mi amado hermano, un libertador, vence a los que los oprimían, vence a sus enemigos, y la Biblia muestra claramente que el tiempo que los jueces estuvieron, mi amado hermano, vivos, el tiempo que el juez que Dios levantó estuvo vivo, el pueblo de Israel gozó de paz, gozó de armonía, gozó de gozo, pero todo era, mi amado hermano, que el líder, el libertador que Dios les había levantado, que el libertador muriera. Entonces, ¿qué es lo que la palabra dice? Que el pueblo, mi amado hermano, volvía a cometer los mismos errores, se volvían a apartar del Señor, y una vez más, mi amado hermano, a cometer los mismos errores, se apartaban del Señor, se metían con mujeres que no tenían que meterse, las mujeres extraviaban su corazón y empezaban a servir a los dioses de las mujeres, a dioses paganos, dioses, mi amado hermano, que la Biblia muestra que con un varón va al campo, corta un palo, y del palo hace un ídolo, y del palo corta la leña, y lo dice así textualmente, y de lo que sobra de la leña, podemos así decir, lo que sobra del árbol que el hombre cortó para hacer leña, mi amado hermano, para hacer fuego, para estar calientito, de lo que sobra, dice la Biblia textualmente, va y se hace una imagen y lo proclama como Dios, diciendo que ellos son sus dioses. Y aquí nos damos cuenta, mi amado hermano, de que los ídolos todavía con esto son hechos de las sobras, mi amado hermano. ¿Ve que tremendo cómo es el corazón del hombre tan engañoso, que de las obras hace un ídolo? Pero que el Señor tenga misericordia de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque este viajero, mi amado hermano, que le llegó al rey David, lo estorbó a él, y luego provocó que el mismo rey David, con sus propias palabras y también por medio de esta visitación de los ancestros de iniquidad, estorbara también a sus hijos, porque el rey David pronuncia y dice: el hombre que hizo esto merece morir, dice. Y esto es lo que a mí me llama la atención, y es lo que vamos a continuar predicando, pero si el Señor nos lo permite, en los días que vienen, mi amado hermano. Probablemente el día miércoles a las 7 de la noche en adelante vamos a continuar con el tema. Esto es lo que vamos a predicar el día miércoles, si el Señor así nos lo permite. Las palabras de sentencia que el rey David pronuncia y dice: debe pagar 4 veces por la cordera. Debe pagar 4 veces por la cordera. La Biblia muestra, mi amado hermano, que cuando se encontraba a un ladrón
con lo que había robado, debía pagar también, mi amado hermano, en algunas oportunidades el doble, en otras oportunidades, como lo dice acá el rey David, 4 veces más por lo que se había robado, y en algunas oportunidades dice que había que pagar hasta 7 veces más por lo que se había robado. Prácticamente lo que el rey de las palabras, la sentencia que el rey David pronuncia fue en contra de él mismo, fue en contra de sus descendientes, y así estaba escrito. Y tú y yo sabemos, mi amado hermano, que lo que está escrito, como lo decía Pilato, de la inscripción que estaba en la cruz del Señor Jesús, lo que he escrito, escrito está, dando a entender que lo que ahí decía que Jesús era el rey de los judíos, escrito estaba en la palabra del Señor, y por eso él lo había escrito ahí, mi amado hermano, en la cruz del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque escrito estaba en la palabra, y aún, mi amado hermano, este hombre también cumplió lo que estaba escrito, porque las escrituras se tienen, mi amado hermano, que cumplir. Está escrito que ni una tilde ni una coma quedarán sin cumplirse. ¿Por qué? Porque así es la palabra del Señor que se va a cumplir. Y entonces, mi amado hermano, lo que el rey David hace acá es dictaminar sentencia en contra de él, en contra de sus hijos. Y cuando tú y yo escudriñamos el error del rey David en este punto del asunto de Betsabé, fue que prácticamente él adulteró. Podemos mencionar un pecado en el índole sexual, mi amado hermano, pero también derramó sangre inocente. Prácticamente fueron 2 gravísimos pecados, uno en el área sexual y la otra, mi amado hermano, en el área de la guerra, podemos decirlo así, en el área de derramar sangre inocente. Y cuando tú y yo escudriñamos, y eso es lo que vamos a hacer, si el Señor nos lo permite, el día miércoles, a desarrollar esos 4 puntos. Cuando tú y yo desarrollamos eso, nos damos cuenta que dentro de los hijos de David, mi amado hermano, también los hijos cometieron los mismos pecados que su padre: fornicación, violación, adulterio, asesinato y homicidio. Lo más tremendo, ¿sabes qué es lo más tremendo, mi amado hermano? Que el rey David cometió este error con gente que no era su familia, porque Urías no era su familia, Betsabé no era su familia. Mas sin embargo, el rey David dice: el hombre que hizo esto merece morir y debe pagar 4 veces por la cordera. Y las 4 veces que él pagó esto, mi amado hermano, lo pagó con sus hijos, porque los hijos se empezaron a meter sexualmente dentro de ellos, se empezaron a matar dentro de ellos mismos. Uno de los hijos del rey David se mete con las esposas de su padre, del rey David, y ahí nos vamos dando cuenta cómo las 4 veces que el rey David dijo que el hombre que hizo así debía pagar, ciertamente, mi amado hermano, se cumplió. 4 gravísimos errores, pecados en la línea del rey David. Te los voy a mencionar nada más, porque con esto vamos a ir concluyendo nuestra participación y nuestro tema el día de hoy: fornicación, adulterio, homicidio e idolatría. Fueron los 4 tantos, mi amado hermano, que el rey David pagó. Y como repito, y esto es lo que más nos debe de sorprender a nosotros, que esto no es solamente el rey David lo va a hacer, no, mi amado hermano, estos mensajeros de parte del reino de las tinieblas, estos ancestros ancestrales de iniquidad, valga la redundancia, mi amado hermano, están en cada una de las líneas de nuestros descendientes. ¿Por qué? Porque, con todo respeto para nuestros antepasados, pero yo no creo que ninguna de esas 14 personas que tuvieron que haber existido, engendrado y concebido antes que nosotros, no creo que hayan sido 100% santos, mi amado hermano. Más de algún error cometieron, y algunos no solamente cometieron un error, sino cometieron errores gravísimos. Algunos de nuestros antepasados, mi amado hermano, muy probablemente practicaron brujería, muy probablemente cometieron adulterio, cometieron fornicación, muy probablemente, mi amado hermano, tal vez hasta algunos derramaron sangre inocente en los tiempos antiguos, acá, en los tiempos que nos ha tocado vivir a nosotros. Bueno, no nos ha tocado vivir, pero en los tiempos de nuestros antepasados, mejor dicho.
Una de las grandes batallas que hubo, mi amado hermano, y lo que la historia muestra fue que no solamente, no fue solo en un país, sino en toda Centroamérica. Recuérdate que vinieron los conquistadores y empezaron a venir los tiempos de la independencia, mi amado hermano, y en los tiempos de la independencia tú y yo sabemos que fue necesario que se derramara mucha sangre, y yo estoy 100% seguro que más de alguno de nuestros antepasados estuvo allí derramando sangre, muy probablemente sangre inocente, mi amado hermano, y esta es la razón por la cual a ti y a mí nos es importante identificar todo esto, pedirle perdón al Señor por nuestros pecados que nos son ocultos, clamarle misericordia al Señor por nuestras vidas y por nuestros descendientes, para que a partir, si fuera necesario y posible, de nosotros, o probablemente tú tienes la bendición de que ya a partir de tus padres, mi amado hermano, se empezó a romper todo esto, entonces vas a empezar a ver literalmente, mi amado hermano, cómo tus generaciones, tus hijos literalmente van a ser más altos que tú, de mayor estatura, mi amado hermano, que tú. ¿Por qué? Porque aún la genética nos fue estorbada por medio de los graves errores. Recuerda que la misma Biblia muestra que la serpiente dentro del huerto tuvo un diálogo, mi amado hermano, con la mujer, y yo creo que en la actualidad, si cualquier animal nos habla, creo que la mayoría nos asustaríamos o empezaríamos a reprender. Mas sin embargo, tú y yo vemos, mi amado hermano, que allí en el huerto hubo un diálogo muy claro entre la mujer y la serpiente. Esto nos lleva a pensar de que por qué ella no huyó, de que por qué ella no tuvo miedo, porque probablemente, mi amado hermano, todos los animales tenían la misma capacidad, con la gran diferencia de que la Biblia dice que la serpiente era la más astuta de todos los animales que estaban en el huerto. ¿Por qué te digo esto? Porque la misma Biblia dice que la misma creación gime esperando la manifestación de los hijos de Dios, mi amado hermano. Esto nos muestra que a causa del pecado, recuerda que escrito está que cuando Dios confronta al hombre, confronta a la mujer y confronta a la serpiente le dice: maldita serás, el polvo te alimentarás y te arrastrarás sobre tu vientre todos los días de tu vida. A la mujer le dice que a causa de su pecado los dolores se le iban a multiplicar, pero al hombre, mi amado hermano, literalmente al varón no le dicta alguna maldición, pero sí le dice que a causa de él la tierra sería maldita. Y cuando tú y yo vemos, mi amado hermano, que de dónde fue sacado o formado ese hombre, Adán, de la tierra. La palabra Adán significa tierra, y cuando vamos a ver también la palabra tierra, pues también significa tierra, mi amado hermano. Entonces la misma tierra fue o cayó bajo maldición como consecuencia del pecado de Adán, del hombre, no del pecado de la mujer, sino del pecado de Adán. ¿Por qué? Porque Adán fue tomado, mi amado hermano, de el polvo de la tierra. Así que nos damos cuenta que la misma tierra, la misma creación, mi amado hermano, gime esperando, así está escrito, la manifestación de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque la misma creación también anhela ser liberada, mi amado hermano, y eso es lo que a ti y a mí nos corresponde. Presentarnos delante del Rey de Reyes. ¿Para qué? Para que nuestros descendientes sean libres, mi amado hermano. Y te vas a dar cuenta, lo ministrábamos y lo profetizábamos anoche en nuestra participación en la radio también, que tus descendientes, mi amado hermano, se levantarán como saetas poderosas en manos de guerrero valiente, en manos de guerrero esforzado. Así que esfuérzate, mi amado hermano, y sé valiente y ten cuidado. Tengamos cuidado con todas las cosas que hagamos, con cómo nos comportamos, con cómo hablamos, con cómo actuamos, con cómo nos conducimos. ¿Por qué? Porque nuestros hijos nos están viendo, mi amado hermano, y que Dios nos libre de que si tú y yo tenemos alguna actitud que a veces, mi amado hermano, ni tú y yo nos aguantamos, que Dios nos libre de que nuestros pequeños, por medio de los ancestros de iniquidad, resulten cometiendo los mismos errores, teniendo las mismas actitudes, sino que antes bien ellos puedan vivir bajo el amor de Dios, bajo ese yugo que la Biblia dice: aprended de mí,
que soy manso y humilde, mi yugo es fácil y ligera mi carga. La Biblia también dice en el libro de Lamentaciones que necesario le es al joven llevar el yugo desde su juventud, pues que ese yugo de Cristo, mi amado hermano, sea puesto sobre nuestras vidas y sobre nuestros descendientes. Así que en el nombre de Jesús yo voy cerrando, mi amado hermano, el tema. Recuerda que el tema es el yugo del Padre. Si tú quisieras escuchar la primera parte, ya la grabamos y la subimos ahí a nuestra página de YouTube, mi amado hermano. Puedes buscar ahí la página como Pastor William Hernández o también utilizando el hashtag, también hashtag Pastor William Hernández. Y ahí te van a aparecer, mi amado hermano, los temas, o también puedes colocar el hashtag, mi amado hermano, RJ Radio CR, y ahí también te van a aparecer los videos de las prédicas, de cada una de las prédicas que son ministradas, mi amado hermano, en esta participación a través de la radio. Así que en el nombre de Jesús te bendigo y le suplico al Señor que te ayude y nos ayude para poder despojarnos, mi amado hermano, de todo yugo heredado por nuestros padres y de todo ancestro de iniquidad.